Un tiempo para fortalecerte y crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Esto es Reto 365, la Biblia en un año. Reto 365, la Biblia en un año. Su servidora, Anaí Solís. Día 214. Antiguo Testamento, libro de Esdras, capítulo 4, verso 6. También al comienzo del reinado de Asuero, aquellos enemigos enviaron una carta en la cual acusaban a los habitantes de Judá y de Jerusalén. Luego, cuando Artajerjes llegó a ser rey de Persia, también a él Bislán, Mitritates, Tabel y sus demás compañeros le enviaron una carta y fue traducida al arameo. Además, el comandante Rehum y el cronista Simsai enviaron a Artajerjes una carta en contra de los habitantes de Jerusalén. La carta decía: el comandante Rehum y el cronista Simsai escriben esta carta junto con sus compañeros, los jueces, gobernadores y funcionarios de Persia, Erech, Babilonia y Susa, es decir, Alam. Esta carta la suscriben también las demás naciones que el grande y noble Asnapar llevó cautivas y estableció en la ciudad de Samaria y en las otras provincias al oeste del río Éufrates. Al rey Artajerjes, de parte de sus siervos que habitan al oeste del río Éufrates: sepa su majestad que los judíos enviados por usted han llegado a Jerusalén y están reconstruyendo esa ciudad rebelde y mala. Ya están echados los cimientos. Sepa usted, su majestad, que si esta gente reconstruye la ciudad y termina la muralla, sus habitantes se rebelarán y no pagarán tributos, ni impuestos, ni contribución alguna, lo cual sería perjudicial para el tesoro real. Como nosotros somos vasallos de su majestad, no podemos permitir que se le deshonre. Por eso le enviamos esta denuncia. Pida a su majestad que se investigue en los archivos dónde están las crónicas de los reyes que lo han precedido. Así comprobará que esta ciudad ha sido rebelde y nociva para los reyes y las provincias y que fue destruida porque hace ya mucho tiempo allí se fraguaron sediciones. Por eso le advertimos que si esa ciudad es reconstruida y la muralla levantada, su majestad perderá el dominio de la región al oeste del Éufrates. En respuesta, el rey les escribió al comandante Rehum y al cronista Simsai y al resto de sus compañeros que viven en Samaria y en otras regiones al oeste del río Éufrates. Saludos. La carta que ustedes enviaron ha sido traducida y leída en mi presencia. Di orden de investigar en los archivos y en efecto se encontró que anteriormente en dicha ciudad se fraguaron sediciones y se tramaron rebeliones contra los reyes, que en Jerusalén hubo reyes poderosos, gobernantes de toda la región al este del río Éufrates, a quienes se le pagaban impuestos, tributos y rentas. Por eso ordénenles a esos hombres que cesen sus labores, que suspendan la reconstrucción de la ciudad hasta que yo promulgue un nuevo edicto. Sean diligentes en hacer cumplir esta orden, para que no crezca la amenaza de perjuicios a los intereses reales. En cuanto a la carta del rey Artajerjes,
se leyó en presencia de Rehum, del cronista Simsai y de sus compañeros. Todos ellos fueron a Jerusalén y por la fuerza de las armas obligaron a los judíos a detener la obra. De este modo, el trabajo de reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén quedó suspendido hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Capítulo 5. Se reinicia la reconstrucción del templo. Los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y Jerusalén en el nombre del Dios de Israel, que velaba por ellos. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, se pusieron a continuar la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén, y los profetas estaban con ellos ayudándolos. En ese mismo tiempo, Tatenai, gobernador de la provincia al oeste del río Éufrates, y Setar, Boznai y sus compañeros se presentaron ante los judíos y les preguntaron: ¿quién los autorizó a reconstruir ese templo y restaurar sus estructuras? Y añadieron: ¿cómo se llaman los que están reconstruyendo ese edificio? Pero como Dios velaba por los dirigentes judíos, no los obligaron a interrumpir el trabajo hasta que se consultara a Darío y éste respondiera por escrito. Entonces Tatenai, gobernador de las provincias al oeste del río Éufrates, y Setar Boznai y sus compañeros, que eran los funcionarios del gobierno de esta provincia, enviaron una carta al rey Darío, la cual decía: al rey Darío, un cordial saludo. Ponemos en conocimiento de su majestad que fuimos a la provincia de Judá, al templo del gran Dios, y vimos que se está reconstruyendo con grandes piedras y que sus paredes se están recubriendo con madera. El trabajo se hace con esmero y avanza rápidamente. A los dirigentes les preguntaron quién los había autorizado a reconstruir ese templo y restaurar su estructura, y cómo se llama los que dirigen la obra, para comunicárselo por escrito a su majestad. Ellos nos respondieron: somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y estamos reconstruyendo el templo que fue edificado y terminado hace ya mucho tiempo por un gran rey de Israel. Pero como nuestros antepasados provocaron a ira al Dios del cielo, Él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, el caldeo, que destruyó este templo y que llevó al pueblo cautivo a Babilonia. Pero más tarde, en el primer año de su reinado, Ciro, rey de Babilonia, ordenó que este templo de Dios fuera reconstruido. También hizo sacar del templo de Babilonia los utensilios de oro y de plata que Nabucodonosor se había llevado del templo de Jerusalén y había puesto en el templo de Babilonia, y se los entregó a Sesbazar, a quien había nombrado gobernador. Ciro, pues, ordenó a Sesbazar que tomara esos utensilios y los devolviera al templo de Jerusalén, y que reedificara en el mismo sitio el templo de Dios. Entonces Sesbazar llegó a Jerusalén y echó los cimientos del templo de Dios. Desde entonces se ha estado trabajando en su reconstrucción, pero aún no se ha terminado. Verso 17. Ahora bien, si su majestad lo considera conveniente, pedimos que se investiguen los archivos donde están las crónicas de los reyes de Babilonia, para saber si es verdad que el rey Ciro ordenó la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén. Además, solicitamos que se nos dé a conocer la decisión de su majestad con respecto a este asunto.
Nuevo Testamento, libro de Romanos capítulo 15, verso 14. Pablo ministró de los gentiles. Por mi parte, hermanos míos, estoy seguro de que ustedes mismos rebosan de bondad, abundan en conocimiento y están capacitados para instruirse unos a otros. Sin embargo, les he escrito con mucha franqueza sobre algunos asuntos como para refrescarles la memoria. Me he atrevido a hacerlo por causa de la gracia que Dios me dio para ser ministro de Cristo Jesús. A los gentiles, yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el Evangelio de Dios, a fin de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Por tanto, mi servicio a Dios es para mí motivo de orgullo en Cristo Jesús. No me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para que los gentiles lleguen a obedecer a Dios. Lo ha hecho con palabras y obras mediante poderosas señales y milagros, por el poder del Espíritu de Dios. Así que habiendo comenzado en Jerusalén, he completado la proclamación del Evangelio de Cristo por todas partes hasta la región de Iliria. En efecto, mi propósito ha sido predicar el Evangelio donde Cristo no sea conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno, más bien como está escrito, los que nunca habían recibido noticia de él lo verán y entenderán los que no habían oído hablar de él. Este trabajo es lo que muchas veces me ha impedido ir a visitarlos. Pablo piensa visitar a Roma, verso 23. Pero ahora que ya no me queda un lugar donde trabajar en estas regiones, y como desde hace muchos años anhelo verlos, tengo planes de visitarlos. Cuando vaya rumbo a España, espero que después de que haya disfrutado de la compañía de ustedes por algún tiempo, me ayuden a continuar el viaje. Por ahora voy a Jerusalén para llevar ayuda a los hermanos, ya que Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta para los hermanos pobres de Jerusalén. Lo hicieron de buena voluntad, aunque en realidad era su obligación hacerlo, porque si los gentiles han practicado de las bendiciones espirituales de los judíos, están en deuda con ellos para servirles con las bendiciones materiales. Así que una vez que yo haya cumplido esta tarea y entregado en sus manos este fruto, saldré para España y de paso los visitaré a ustedes. Sé que cuando los visite, iré con la abundante bendición de Cristo. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. Pídanle que me libre de caer en manos de los incrédulos que están en Judea y que los hermanos de Jerusalén reciban bien la ayuda que les llevo. De este modo, por la voluntad de Dios, llegaré a ustedes con alegría y podré descansar entre ustedes por algún tiempo. El Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Antiguo Testamento, libro de Salmos capítulo 90, verso 1. Señor, tú has sido nuestro refugio, generación tras generación, desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos hasta los tiempos postreros. Tú eres Dios. Tú haces que los hombres vuelvan al polvo cuando dices, vuélvanse al polvo, mortales. 1000 años para ti son como el día de ayer que ya pasó. Son como unas cuantas horas de la noche. Arrasas a los mortales, son como un sueño. Nacen por la mañana como la hierba que al amanecer brota lozana, y por la noche ya está marchita y seca. Tu ira en verdad nos consume, tu indignación nos aterra. Ante ti
has puesto nuestras iniquidades, a la luz de tu presencia nuestros pecados secretos. Por causa de tu ira, se nos va la vida entera. Se esfuman nuestros años como un suspiro. Algunos llegamos hasta los 70 años, quizás alcancemos hasta los 80. Si las fuerzas nos acompañan tantos años de vida, sin embargo, solo traen pesadas cargas y calamidades. Pronto pasan y con ellos pasamos nosotros. Meditación del día de hoy. ¿Qué tal si meditamos en el libro de Esdras, capítulo 4, verso 6? Una idea muy equivocada, muy común en la grey cristiana, es que no pasaremos aprietos si estamos haciendo la voluntad del Señor. Sin embargo, presten mucha atención a esto. La experiencia de los judíos luego del exilio no respalda esa idea. Los capítulos 4 y 5 de Esdras cubren los reinados de 4 reyes, imagínense, 4 reyes, y describen la oposición que los judíos muchas veces encontraron para reconstruir el primer templo y luego las murallas de Jerusalén. Cuando fracasa la obra que hemos comenzado para el Señor, aun cuando Él nos dirige, no debemos asumir que es necesariamente nuestra culpa. Puede que haya otras razones para los contratiempos que puedes tú hoy estar atravesando. A veces Dios está rectificando nuestra senda para ver cómo va, y con frecuencia la barrera es una oposición espiritual o posiblemente es una parte del proceso de hacer la obra que de verdad es sumamente importante. Por esto es muy vital nuestra confraternidad con Dios. Si falla algo de lo que estamos haciendo, podemos estar seguros que no es debido a nuestro pecado y podemos seguir adelante en fe. Bendiciones.